Cada día repetimos palabras dentro de nosotros: no puedo, no valgo, no merezco. Son cadenas invisibles que nos aprisionan sin darnos cuenta. El budismo enseña que esos pensamientos no son nuestra verdadera esencia. Podemos observarlos, soltar su peso y sembrar en nuestra mente semillas de libertad. En este vídeo aprenderemos a desenredar esas creencias limitantes y a descubrir la paz de una mente más ligera. El espejo de la mente: ¿cómo nacen nuestras creencias limitantes? Dicen los maestros budistas que la mente es como un espejo. En su estado natural, es clara, amplia y refleja todo lo que aparece delante de ella sin aferrarse a nada. Pero cuando empezamos a crecer, ese espejo se va llenando de manchas, de huellas, de marcas que se quedan grabadas. Esas huellas son las creencias que vamos acumulando, muchas de ellas sin darnos cuenta. Un niño escucha una frase una y otra vez y la toma como verdad absoluta. Puede ser algo tan sencillo como que no es bueno para el deporte, que siempre se pone nervioso, que es torpe, que no tiene talento. Esa semilla, cuando cae en la tierra de la mente, no desaparece, crece con los años y se convierte en una planta que ocupa espacio en nuestro jardín interior. En el budismo se habla de estas semillas mentales como impresiones kármicas, huellas que no se borran solas. Y lo más importante es que no somos conscientes de que esas semillas se han convertido en las raíces de nuestra manera de ver el mundo. Lo curioso es que muchas de estas creencias no nacen de una verdad objetiva, sino de una experiencia puntual. Quizá de pequeño alguien se rió de ti en clase cuando intentaste leer en voz alta. Quizá un adulto te dijo que eras débil, o que no valías para ciertas cosas. En ese momento, tu mente infantil no tuvo recursos para defenderse ni para cuestionarlo, y lo aceptó como si fuera una verdad escrita en piedra. Años después, esa frase sigue resonando en tu interior cada vez que intentas enfrentarte a algo nuevo. El Buda enseñó que sufrimos porque confundimos lo que aparece en la mente con lo que somos en realidad. Creemos que esos pensamientos son nuestra esencia, pero en verdad no son más que nubes pasajeras que cubren el cielo abierto de la conciencia. Sin embargo, al repetirlos una y otra vez, les damos poder. El pensamiento "no valgo" se convierte en una creencia, y la creencia en un patrón de vida. Esa es la dinámica del samsara, el ciclo de condicionamientos en el que giramos sin parar. Si observamos con calma, veremos que la mayoría de nuestras decisiones están teñidas por esas huellas. Una persona que de niño escuchó que es frágil, de adulto evita riesgos, busca siempre la seguridad y se encierra en un espacio estrecho. Otra persona que fue etiquetada como torpe, de mayor se convence de que no sirve para aprender nada nuevo y se limita a repetir siempre lo mismo. Y así, lo que fue una impresión inocente se convierte en una cárcel invisible. El budismo nos invita a mirar hacia adentro con sinceridad. Cuando meditamos y observamos nuestra mente, descubrimos que muchas de nuestras emociones no nacen de lo que sucede fuera, sino de las creencias que llevamos dentro. Un comentario cualquiera no duele por sí mismo, sino porque toca la herida de una vieja creencia. Una situación que parece normal se convierte en angustia porque la mente la interpreta a través de esa huella antigua. Aquí aparece la enseñanza profunda: las creencias limitantes no son la realidad, son solo interpretaciones que hemos aprendido. Y todo lo que se ha aprendido puede desaprenderse. Igual que una semilla creció en nuestro jardín interior, también podemos arrancarla de raíz o dejar de regarla para que se seque. Pero el primer paso es reconocerla, ver que está ahí, y aceptar que forma parte de nuestra historia sin confundirla con nuestra esencia. Imagina por un momento que pudieras mirar a tu mente como un lago en calma. En el fondo de ese lago hay piedras, hojas, ramas que se fueron acumulando con el tiempo. Esas piedras son las creencias que te pesan. No puedes limpiar el lago de golpe, pero si te sumerges con paciencia, puedes empezar a mover esas piedras, a soltarlas, a que el agua vuelva a ser clara. Ese es el trabajo del camino budista, ir desenredando capa por capa las ilusiones que nos atrapan. Cada pensamiento que surge en ti tiene una historia, y esa historia se puede transformar. El espejo de la mente puede limpiarse. No es un proceso rápido ni fácil, pero es profundamente liberador. Y todo comienza con esta comprensión: las creencias limitantes no son verdades absolutas, son solo manchas en el espejo que esperan a ser pulidas. La prisión invisible: cómo los pensamientos se convierten en cadenas. Cuando hablamos de creencias limitantes, podemos imaginar que son como muros que levantamos dentro de nosotros mismos.
Pero lo curioso es que esos muros no los construimos con ladrillos, sino con pensamientos. Y cada pensamiento repetido es como una piedra más que ponemos en esa pared invisible. Al cabo de los años, esa pared se hace tan alta que ya no vemos lo que hay más allá. Creemos que el mundo termina donde termina esa muralla, cuando en realidad es solo la frontera que nuestra mente ha creado. El budismo enseña que la mente es creadora de la realidad que percibimos. No significa que el mundo físico dependa solo de nosotros, sino que la forma en que lo experimentamos depende directamente de la manera en que pensamos. Si una persona cree profundamente que no merece amor, aunque alguien la abrace, en su interior seguirá sintiendo un vacío. Si alguien cree que no es capaz, aunque le den oportunidades, vivirá con miedo a fracasar. En cambio, otra persona que cultiva pensamientos de confianza y de apertura, camina más ligera y percibe cada reto como una oportunidad de crecer. El problema es que la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Repetimos pensamientos una y otra vez sin darnos cuenta. Y lo que repetimos se convierte en hábito. El hábito mental es como una cuerda, al principio es fina, casi frágil, pero cuanto más pensamos lo mismo, más fuerte se hace. Al final, esa cuerda se convierte en una cadena que nos ata. El Buda lo explicó con mucha claridad: lo que piensas, eso llegarás a ser. Si cada día alimentas pensamientos de miedo, tu vida se llenará de miedos. Si cada día te repites que no puedes, tu mente dejará de buscar caminos. Pero si plantas semillas de confianza, de amor, de paciencia, esas semillas florecerán y transformarán tu vida. La cárcel más dura no es la que tiene barrotes de hierro, sino la que construimos con las ideas que creemos de nosotros mismos. Nadie más ve esas paredes, pero nosotros las sentimos en cada decisión. Por eso, aunque tengamos oportunidades fuera, aunque la vida nos ofrezca caminos, sentimos que no podemos caminar. La prisión está en la mente, no fuera. El budismo utiliza una imagen muy clara para esto: un elefante joven encadenado a un poste. De pequeño, el elefante intenta escapar, tira de la cadena, se desespera, pero no puede liberarse. Con el tiempo aprende que es inútil, y deja de intentarlo. Años después, cuando ya es un elefante enorme, bastaría un pequeño tirón para romper la cuerda, pero ya no lo hace. Se ha convencido de que no puede. Vive preso de un límite que ya no existe, salvo en su mente. Así vivimos nosotros con nuestras creencias limitantes: somos más libres y más fuertes de lo que pensamos, pero seguimos actuando como si esa cuerda fuera indestructible. Lo más doloroso es que esas cadenas no solo limitan lo que hacemos, también limitan lo que sentimos. Creer que no somos dignos del amor hace que rechacemos gestos sinceros. Creer que no somos capaces de lograr algo nos llena de ansiedad antes incluso de empezar. Creer que siempre fallamos nos roba la energía antes de intentarlo. Cada pensamiento se convierte en un filtro que distorsiona la vida, y lo peor es que ni siquiera lo cuestionamos. El budismo nos invita a despertar. Despertar significa mirar con lucidez esas cadenas y darnos cuenta de que no son reales en sí mismas. Son solo pensamientos repetidos, impresiones antiguas, hábitos de la mente. Cuando te das cuenta de que la cadena es mental, ya has dado el primer paso hacia la libertad. Pongamos un ejemplo cotidiano: imagina que siempre has creído que eres malo en el deporte. De niño quizá fallaste en un partido, alguien se rió y eso quedó grabado. Desde entonces, cada vez que surge una oportunidad de moverte, hacer ejercicio o probar un juego nuevo, la voz interna dice: no, tú no vales para esto. Esa voz se ha repetido tantas veces que ya no parece una opinión, sino una verdad absoluta. Pero si un día la observas con atención plena, sin identificarte, te das cuenta de que es solo una frase en tu mente. Esa frase no puede decidir por ti, no puede moverte el cuerpo ni impedirte probar. Solo es una nube en el cielo de tu conciencia. El poder de la atención plena es que te enseña a mirar los barrotes de tu prisión sin miedo. Cuando observas un pensamiento limitante y lo ves como lo que es, un pensamiento, no la realidad, ese barrote empieza a perder fuerza. Al principio cuesta, porque llevamos años creyendo esas ideas. Pero poco a poco, con paciencia, los barrotes se vuelven más finos hasta que un día descubres que podías atravesarlos desde siempre. El camino budista no consiste en luchar contra los pensamientos ni en obligarte a pensar lo contrario. Consiste en ver con claridad. Cuando ves que una cadena es imaginaria, ya no te ata. El sufrimiento se debilita cuando lo comprendes. Y comprender significa observar con calma,
con aceptación, con compasión hacia uno mismo. La prisión de los pensamientos es invisible, pero no es eterna. En el momento en que decides mirarla con la luz de la conciencia, los muros empiezan a deshacerse. Descubres que siempre tuviste la llave en tus manos. La raíz del sufrimiento, volver al origen del nudo. El Buda enseñó que todo sufrimiento tiene una causa. No aparece de la nada, no surge por casualidad. Igual que una planta brota de una semilla, nuestras emociones, nuestros bloqueos y nuestras creencias limitantes también tienen una raíz que las alimenta. Si no vamos a esa raíz, solo cortamos las hojas de la planta, y tarde o temprano volverán a crecer. Cuando sentimos que algo nos impide avanzar, un miedo, un complejo, una voz que nos repite que no somos capaces, solemos intentar taparlo o huir de ello. Nos distraemos con otras cosas, lo posponemos, lo escondemos bajo la alfombra de la mente. Pero el budismo insiste en que no podemos liberarnos del sufrimiento si no lo miramos cara a cara. Observarlo con atención es el primer acto de valentía. El sufrimiento, en la enseñanza de las 4 nobles verdades, tiene 3 niveles. Primero, el dolor obvio, las pérdidas, las enfermedades, la vejez, la muerte. Segundo, el dolor del cambio, incluso lo que disfrutamos se transforma y desaparece. Y tercero, el dolor más profundo, el que viene de aferrarnos a ideas equivocadas sobre quiénes somos. Y aquí entran las creencias limitantes. Creer que soy torpe, que soy débil, que no merezco, es un ejemplo de ese tercer tipo de sufrimiento. No es el hecho en sí lo que duele, sino la identificación con una idea falsa de uno mismo. Esa identificación se convierte en un nudo mental y emocional que nos mantiene atrapados. Imagina que en tu interior hay un hilo. Un día de tu infancia ese hilo se enredó, quizá por una experiencia dolorosa o por una palabra que recibiste. Con el paso del tiempo, ese hilo se fue enredando más, y ahora se ha convertido en un nudo difícil de desatar. Ese nudo es una creencia limitante. La mente lo aprieta tanto que parece imposible de soltar. Pero igual que se formó, también puede deshacerse. El camino para deshacer un nudo no es tirar de él con fuerza. Si tiras, lo único que haces es apretarlo más. Lo mismo sucede con nuestras creencias, si luchamos contra ellas, si las rechazamos con rabia, se vuelven más fuertes. La manera de aflojarlas es con paciencia, suavidad y comprensión. En budismo se llama atender con plena conciencia y compasión. ¿Cómo volver al origen del nudo? No se trata de revivir el pasado con dolor, sino de mirarlo desde la mente adulta, con una luz distinta. Es como entrar en una habitación oscura donde guardamos cajas llenas de recuerdos. Durante años evitamos abrirlas porque creemos que nos harán daño. Pero cuando encendemos una vela y miramos dentro, vemos que lo que nos asustaba eran solo objetos viejos, imágenes que ya no tienen el mismo poder. El Buda comparó la mente con un campo. En ese campo hemos sembrado tanto flores como malas hierbas. Las flores son pensamientos de amor, compasión y sabiduría. Las malas hierbas son creencias limitantes, miedos, rabias. Si queremos que florezca la paz, tenemos que reconocer dónde está la raíz de la mala hierba y arrancarla desde abajo, no solo cortar lo que asoma. Y eso solo es posible si nos detenemos a observar, a escuchar y a entender. Volver al origen significa preguntarte, ¿cuándo empecé a creer esto? ¿De dónde surgió este pensamiento que me repito una y otra vez? A veces fue una frase que nos dijeron de niños. Otras veces fue una experiencia de fracaso que interpretamos como soy un inútil. Otras veces fue el silencio, la ausencia de apoyo, que llenamos con la idea de que no merecemos. Identificar ese instante no es fácil, porque nuestra mente lo ha cubierto con capas y capas de olvido. Pero con práctica meditativa, con calma y presencia, poco a poco podemos acercarnos. Cuando llegamos a ese origen, no se trata de juzgar ni de culpar. No se trata de acusar a los padres, a los profesores, a la vida. Se trata de comprender que en aquel momento éramos niños, vulnerables, y que hicimos lo mejor que pudimos con lo poco que sabíamos. Y que quienes nos rodeaban también actuaban desde su propia ignorancia y sufrimiento. Esa mirada compasiva es la que empieza a desenredar el nudo. El budismo enseña que el sufrimiento se transforma en el mismo instante en que lo comprendes. Comprender no es solo saberlo con la cabeza, es sentirlo en el corazón. Cuando miras esa herida antigua y te dices,
ya no soy aquel niño indefenso, ahora puedo cuidar de mí, ahora puedo darme lo que entonces no recibí, en ese momento empiezas a soltar. Volver al origen del nudo no significa quedarte atrapado en el pasado. Significa iluminarlo con la conciencia presente. Como cuando en una cueva oscura enciendes una lámpara y descubres que los monstruos que temías eran solo sombras proyectadas en la pared. El Buda decía que la ignorancia es la raíz de todo sufrimiento. Ignorancia no como falta de estudios, sino como falta de comprensión profunda. Ignorancia es creer que somos esa voz interna que nos limita, que somos ese miedo, esa etiqueta. Cuando comprendemos que no somos eso, que nuestra esencia es más amplia, más libre y más luminosa que cualquier pensamiento, el nudo empieza a perder fuerza. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo. Cada experiencia que vivimos, incluso las dolorosas, puede convertirse en parte de nuestro camino si aprendemos de ella. Al mirar con compasión nuestros orígenes, transformamos la herida en enseñanza. Y lo que antes era una cadena, ahora se convierte en un maestro. Así es como el budismo nos invita a trabajar con nuestras creencias limitantes, no luchando, no huyendo, sino observando su raíz, reconociéndola y comprendiendo que no nos define. Cuando la mente ve con claridad, el nudo se afloja y la cadena se disuelve. Y descubrimos que, en el fondo, siempre fuimos más libres de lo que pensábamos. La práctica de la atención plena, observar sin juzgar. En los capítulos anteriores hemos visto cómo nacen nuestras creencias limitantes y cómo se convierten en cadenas que nos aprisionan. También hemos comprendido que cada nudo mental tiene un origen, una raíz que podemos iluminar con la conciencia. Ahora llega una de las enseñanzas más poderosas del budismo, la práctica de la atención plena. Atención plena no es otra cosa que la capacidad de estar presente en lo que está ocurriendo, sin dejarnos arrastrar por pensamientos del pasado ni por preocupaciones del futuro. Es como abrir los ojos de la mente y contemplar lo que sucede tal cual es, sin adornos ni juicios. Cuando aparece una creencia limitante en nuestra cabeza, lo habitual es identificarnos con ella de inmediato. Escuchamos la voz que dice, no puedo, y automáticamente lo creemos. Surge la idea de, no valgo, y sin darnos cuenta actuamos como si fuera cierto. Es como si cada pensamiento fuera un actor que aparece en un escenario, y en lugar de sentarnos en la butaca a mirar la obra, subimos al escenario y nos confundimos con el actor. La atención plena nos enseña a permanecer en la butaca, a observar lo que pasa sin convertirnos en ello. El Buda utilizaba una imagen muy clara, la mente es como el cielo, y los pensamientos son como nubes. Algunas nubes son oscuras, otras ligeras, otras parecen tormentas que cubren todo. Pero ninguna nube puede dañar al cielo. El cielo sigue siendo amplio, abierto y luminoso, aunque por un rato quede oculto. Lo mismo ocurre con nosotros, no somos nuestros pensamientos, somos el espacio que los contiene. Cuando aprendemos a observar sin identificarnos, los pensamientos pasan como nubes que se disuelven solas. Aplicar la atención plena a las creencias limitantes significa que, cuando surge esa voz interior, no la rechazamos ni la creemos de inmediato. Simplemente la observamos. Nos decimos, aquí está otra vez ese pensamiento. Lo miramos como quien mira una hoja flotando en un río, que pasa lentamente y se aleja. No necesitamos luchar contra él ni alimentarlo. Solo reconocerlo y dejarlo pasar. Esto parece sencillo en palabras, pero requiere práctica. Imagina que siempre has creído que eres torpe para hablar en público. Cada vez que alguien te propone dar tu opinión, la voz aparece, vas a quedar en ridículo. En lugar de dejar que esa voz te paralice o de intentar taparla con gritos internos, aplicas la atención plena. Respiras hondo, reconoces, es solo un pensamiento, una creencia antigua. Y lo observas sin identificarte. Con el tiempo, esa observación constante debilita la fuerza de la voz. El secreto está en no juzgar. Normalmente, cuando vemos un pensamiento negativo, lo etiquetamos como malo, nos enfadamos con nosotros mismos por pensarlo, y terminamos enredados en una doble trampa, el pensamiento original y la rabia de tenerlo. El budismo propone otro camino, ver el pensamiento con compasión. Es como mirar a un niño que repite una frase equivocada porque la aprendió mal. No lo regañas, simplemente lo corriges con calma. Así debemos tratar nuestros pensamientos limitantes, con paciencia, sin violencia, sin rechazo. La práctica de la atención plena también se entrena en la vida diaria,
no solo en la meditación formal. Mientras caminas, puedes notar que pensamientos se repiten en tu cabeza. Mientras trabajas, puedes observar que frases internas aparecen cuando cometes un error. Mientras hablas con alguien, puedes darte cuenta de que historias internas te cuentas sobre ti mismo o sobre el otro. Esa observación constante te convierte en testigo de tu mente, y poco a poco dejas de ser prisionero de ella. El Buda decía que la mente es como un mono inquieto, que salta de rama en rama sin descanso. Pero cuando te sientas en silencio y observas al mono, poco a poco deja de brincar y se calma. Esa calma es la que nos permite ver la naturaleza real de nuestros pensamientos. Descubrimos que no son verdades absolutas, sino solo hábitos mentales. Un ejemplo muy claro es la práctica de anotar. Puedes tomar un cuaderno y cada vez que aparezca una creencia limitante escribirla. Al verla en papel, la reconoces como lo que es, una frase, no una realidad. Con el tiempo, ese simple acto de observar y anotar debilita la identificación. Otro ejemplo es la respiración consciente. Cuando la mente te bombardea con pensamientos de miedo o inseguridad, llevar tu atención a la respiración te ancla en el presente. Cada inhalación y cada exhalación son recordatorios de que estás aquí y ahora, que los pensamientos son solo visitantes. Tú eres más amplio que cualquier pensamiento. Practicar la atención plena con paciencia nos lleva a un descubrimiento liberador. No necesitamos cambiar nuestros pensamientos para ser libres. Lo que necesitamos es dejar de creer que somos ellos. Cuando observamos sin juzgar, nos damos cuenta de que siempre fuimos más grandes que cualquier historia que la mente nos cuenta. Y así, poco a poco, las cadenas invisibles empiezan a debilitarse. El pensamiento ya no manda, la creencia ya no dirige tu vida. Tú te conviertes en el observador, en el testigo sereno que mira pasar las nubes en el cielo de la conciencia. El poder del desapego, soltar la vieja historia. Hay una enseñanza central en el budismo que muchas veces nos cuesta aceptar: nada tiene una identidad fija. Ni las cosas, ni las personas, ni siquiera nosotros mismos. Todo está en constante cambio, todo se transforma a cada instante. Sin embargo, la mente se aferra a etiquetas, a historias, a definiciones, y con ese apego sufrimos. Las creencias limitantes nacen justamente de ese apego a una idea equivocada sobre quiénes somos. Nos decimos, yo soy así, y levantamos un muro invisible alrededor de nuestra vida. Nos convencemos de que somos torpes, inseguros, débiles, incapaces. Y cuanto más nos repetimos esa frase, más sólida se vuelve en nuestra mente. Pero si lo observamos desde la visión budista, veremos que no hay un yo fijo que pueda ser torpe o capaz, valioso o inútil. Lo que existe son pensamientos, estados mentales y experiencias que van y vienen, como olas en el mar. El Buda llamó a esta enseñanza anatta, el no yo. Significa que nuestra identidad no es una esencia rígida, sino un flujo. Hoy puedes sentir miedo, mañana valentía, hoy puedes equivocarte, mañana acertar. Nada de eso define tu ser profundo. Apegarnos a una etiqueta como si fuera eterna es como intentar atrapar el agua con las manos, se escurre una y otra vez. El problema es que hemos convertido esas etiquetas en historias que repetimos sin descanso. Yo siempre fracaso, yo nunca valgo para nada, a mí todo me sale mal. Esa historia se convierte en el guión de nuestra vida, y lo seguimos al pie de la letra sin darnos cuenta de que es solo una narración creada por la mente. Y como toda historia, puede dejar de contarse en cualquier momento. El poder del desapego consiste en soltar esa vieja historia. No es negar que existió, no es hacer como si nada hubiera pasado, sino reconocer que no tiene por qué seguir dirigiendo tu presente. Es como llevar en una mochila piedras que recogiste hace años. En su momento quizá las cargaste sin darte cuenta, pero ahora puedes abrir la mochila y dejarlas caer. Nadie te obliga a seguir llevándolas. Para practicar este desapego, el budismo nos invita a la contemplación. Cada vez que te descubras repitiendo una historia interna, detente y pregúntate, ¿quién sería yo sin esta idea? Si no creyera que soy débil, ¿cómo actuaría? Si no me repitiera que no valgo, ¿qué posibilidades se abrirían? Estas preguntas no buscan una respuesta inmediata, sino abrir un espacio de reflexión. Cuando miramos de frente a una creencia con esta claridad, empieza a perder su fuerza. El desapego también implica dejar ir la necesidad de tener siempre razón sobre nosotros mismos.
Muchas veces defendemos nuestras limitaciones como si fueran tesoros. Decimos, es que yo soy así, con tanto empeño que no nos damos cuenta de que estamos protegiendo la jaula en la que vivimos. Soltar la vieja historia es atreverse a cuestionar esa aparente certeza. Un ejemplo sencillo, alguien que toda la vida ha creído que no sirve para aprender idiomas. Esa persona nunca lo intenta, nunca se abre a la experiencia. Pero si un día se permite soltar esa idea, aunque sea por un instante, descubre que puede aprender, quizá despacio, quizá con esfuerzo, pero sin esa etiqueta que lo limita. El desapego le permite ver que su identidad no era una condena, sino una posibilidad abierta. El Buda enseñaba que el sufrimiento surge del apego, a las cosas, a las personas, a las ideas, y especialmente a la idea de un yo sólido. Soltar ese apego no significa renunciar a la vida, sino vivirla con más ligereza. Es como abrir la mano después de años de mantenerla cerrada. Al principio cuesta, sentimos que perderemos algo, pero cuando soltamos nos damos cuenta de que en la mano abierta caben muchas más cosas que en un puño cerrado. Practicar el desapego con nuestras creencias limitantes nos da una enorme libertad. Porque ya no necesitamos defender la vieja historia, ni justificarnos, ni luchar contra ella. Simplemente dejamos que se disuelva. Y en ese vacío que queda, aparece un espacio fresco, nuevo, lleno de posibilidades. Ese espacio es como el cielo después de la tormenta, amplio, sereno, luminoso. Y ahí es donde podemos empezar a escribir una historia distinta. Una historia que no nace del miedo ni de la inseguridad, sino de la compasión, de la confianza y de la sabiduría. El desapego es soltar, pero soltar no es perder, es ganar amplitud. Es recuperar la ligereza de no estar encadenado a una versión fija de nosotros mismos. Y cuanto más practicamos este soltar, más descubrimos que nunca fuimos esa vieja historia. Siempre fuimos algo mucho más vasto, mucho más libre. Reescribir desde la compasión, sembrar nuevas semillas. Hasta ahora hemos visto cómo nacen las creencias limitantes, cómo se convierten en cadenas, cómo tienen un origen en nuestras experiencias pasadas y cómo podemos empezar a soltarlas con desapego. Pero soltar no es suficiente. Si arrancamos una mala hierba del jardín de la mente, necesitamos plantar algo nuevo en su lugar. Y aquí entra la práctica de la compasión, especialmente hacia nosotros mismos. El budismo enseña que la mente es como un campo fértil. Lo que siembres en él, crecerá. Si plantas semillas de miedo, crecerán frutos de inseguridad. Si plantas semillas de odio, crecerán frutos de sufrimiento. Pero si plantas semillas de amor, paciencia, confianza y sabiduría, poco a poco esas semillas darán flores y frutos que transformarán toda tu vida. El problema es que muchos de nosotros hemos pasado años sembrando semillas de crítica, de autoexigencia, de dureza con nosotros mismos. Nos hablamos con un tono que nunca usaríamos con alguien a quien queremos. Nos decimos frases como, eres un inútil, siempre fallas, no mereces nada bueno. Esas frases repetidas una y otra vez se convierten en la voz interna que nos acompaña en cada momento. El budismo nos invita a transformar esa voz, no con violencia, sino con compasión. La práctica de metta, o amor bondadoso, consiste en cultivar pensamientos y palabras de amabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es como regar con agua fresca las semillas positivas que hay en nuestro interior, para que crezcan y ocupen el lugar donde antes había espinas. Un ejercicio muy sencillo es sentarte en silencio y repetir frases como, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento, que viva con alegría. Al principio quizás suene extraño decírtelo a ti mismo, porque no estamos acostumbrados a tratarnos con ternura. Pero poco a poco esas palabras empiezan a penetrar en el corazón, y algo dentro se suaviza. Esa suavidad es la que cura las heridas que dejaron las viejas creencias limitantes. Imagina que llevas años escuchando en tu interior la voz que dice, no vales para nada. Y un día, en lugar de repetirla, decides responder con compasión, estoy aquí para ti, te acepto tal como eres, mereces amor. Al principio la mente se resistirá, porque está acostumbrada a la crítica. Pero si perseveras, esa nueva semilla empieza a crecer, y cada día su raíz se hace más fuerte. La compasión no es lástima, ni autocomplacencia. Es reconocer el sufrimiento y responder con cuidado. Igual que una madre abraza a su hijo cuando llora, aunque no pueda evitar la causa del llanto, nosotros podemos abrazar nuestras creencias limitantes y transformarlas con comprensión.
Otro aspecto importante es que la compasión no solo se dirige hacia el presente, sino también hacia el pasado. Muchas de nuestras creencias nacieron cuando éramos niños. Ese niño interior sigue esperando ser escuchado, ser amado, ser protegido. Cuando practicamos meta, podemos imaginar que hablamos con ese niño, que le decimos, no estabas solo, ahora estoy aquí contigo. No eres débil, no eres inútil, simplemente estabas aprendiendo. Esa reconciliación interna sana capas profundas de la mente. Además, la compasión se expande hacia los demás. Cuando vemos que nuestras creencias limitantes nacieron del dolor, comprendemos que los demás también cargan con sus propias cadenas. Esa comprensión nos hace más pacientes, menos críticos, más abiertos. Al reescribir nuestra voz interior desde la compasión, también cambiamos la forma en que tratamos a los otros. Y ese cambio regresa a nosotros como un círculo virtuoso de bondad. El Buda decía que el odio nunca cesa con odio, solo con amor. Lo mismo ocurre dentro de nosotros, la crítica nunca sana con más crítica, solo con ternura. La voz interior dura no se disuelve obligándonos a ser duros, sino aprendiendo a hablarnos con la misma suavidad con la que hablaríamos a alguien que amamos. Un ejemplo cotidiano, imagina que cometes un error en el trabajo. Tu vieja creencia limitante diría, otra vez, siempre fallas, nunca lo harás bien. La práctica de compasión diría, has cometido un error, pero eso no te define. Estás aprendiendo. Tienes derecho a equivocarte, como cualquier ser humano. Esa diferencia en el tono cambia toda tu experiencia, de hundirte en la culpa, pasas a crecer desde la aceptación. Sembrar nuevas semillas de compasión requiere constancia. No basta con hacerlo un día. Igual que un jardín no florece con un solo riego, necesitamos cuidar estas semillas cada día con práctica consciente. Con el tiempo, la voz crítica se debilita y la voz sabia y amorosa se vuelve más clara. Y en ese momento nos damos cuenta de que ya no vivimos desde la vieja historia, sino desde una nueva narrativa más libre. El amor bondadoso no es algo ajeno, es nuestra naturaleza. Lo hemos olvidado bajo capas de crítica y miedo, pero sigue ahí, esperando ser despertado. Cuando lo cultivamos, descubrimos que la mente puede transformarse, que la herida puede sanar y que somos capaces de vivir desde un lugar mucho más luminoso. Reescribir desde la compasión significa dejar de ser esclavos de la voz limitante y empezar a ser autores de una historia nueva. Una historia que nace del cuidado, de la ternura, de la sabiduría. Una historia en la que cada día podemos elegir sembrar flores en lugar de malas hierbas. El cuerpo como maestro, respiración y energía para liberar bloqueos. Hasta ahora hemos hablado mucho de la mente, de los pensamientos, de las creencias, de cómo observarlas y transformarlas. Pero el budismo nos recuerda una verdad esencial: mente y cuerpo no están separados, forman una unidad. Todo lo que pensamos deja una huella en el cuerpo, y todo lo que sentimos en el cuerpo afecta a la mente. Por eso, para liberar las creencias limitantes no basta con observarlas en la mente, necesitamos también escuchar al cuerpo, porque él guarda memorias profundas que a veces no alcanzamos a ver con los pensamientos. El Buda enseñó la práctica de la atención plena no solo para observar la mente, sino también para estar presentes en el cuerpo. Cuando meditamos en la respiración, cuando sentimos cada parte de nuestro cuerpo en silencio, descubrimos que ahí también hay huellas del sufrimiento. Tensión en los hombros, presión en el pecho, un nudo en el estómago, cada una de esas sensaciones es como una señal que nos dice, aquí se ha quedado atrapada una creencia, aquí se guarda un recuerdo, aquí hay algo que necesita ser liberado. Imagina a alguien que lleva años diciéndose, no puedo. Cada vez que aparece esa voz, el cuerpo reacciona con una contracción, la espalda se encoge, la respiración se vuelve corta, el corazón se acelera. Con el tiempo, ese patrón se graba en el cuerpo, y aunque la persona no esté pensando conscientemente en la creencia, el cuerpo sigue reaccionando igual. El cuerpo se convierte en un espejo de las cadenas mentales. El camino budista nos ofrece una herramienta sencilla y poderosa para empezar a liberar esos bloqueos: la respiración consciente. Respirar con atención es regresar al presente y darle al cuerpo la oportunidad de soltar la tensión acumulada. Cuando inspiras y sabes que estás inspirando, cuando expiras y sabes que estás expirando, todo tu ser se unifica en ese instante. El aire entra y sale, y con él también empieza a aflojarse el nudo emocional que llevas dentro. Thich Nhat Hanh, un maestro budista contemporáneo, decía, sigue tu respiración como si abrazaras a un niño pequeño.
La respiración no es un simple proceso físico, es una forma de cuidar de ti mismo. Cada inhalación es un recordatorio de que estás vivo, de que tienes una oportunidad nueva. Cada exhalación es una manera de soltar un poco del peso que llevas en los hombros. Poco a poco, esa práctica va limpiando el cuerpo de las huellas del sufrimiento. Otro aspecto que enseña el budismo es que la energía que acumulamos en el cuerpo puede transformarse. Cuando sentimos ira, miedo o tristeza, esa energía se queda atrapada en nuestros músculos, en nuestros órganos. Pero si aprendemos a observarla con calma, en lugar de rechazarla, esa energía se transforma en comprensión y en fuerza interior. El cuerpo no es un enemigo, es un aliado que nos muestra dónde necesitamos sanar. Podemos practicar esto en momentos muy sencillos de la vida diaria. Cuando notes tensión en el pecho, en lugar de distraerte o luchar contra ella, lleva allí tu atención. Respira suavemente, siente la zona, acompáñala con paciencia. Al hacer esto, no estás alimentando la creencia limitante, sino reconociendo su huella en el cuerpo y permitiendo que se disuelva. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada, poco a poco, el aire viciado sale y entra aire fresco. El movimiento consciente también es una herramienta poderosa. El budismo ha integrado durante siglos prácticas como el caminar meditativo. Caminar despacio, sintiendo cada paso, permite que el cuerpo libere la tensión y que la mente se aquiete. Cuando caminas así, cada paso es como un mensaje: estoy aquí, estoy presente, estoy en paz. Y ese mensaje se graba en tu interior como una semilla nueva. Otro ejemplo es la postura. Cuando una creencia limitante nos domina, nuestro cuerpo suele encogerse, hombros caídos, mirada baja, pecho cerrado. Si conscientemente enderezas la espalda, abres el pecho y respiras profundo, tu mente recibe una señal distinta. No se trata de fingir, sino de recordarle a tu ser que también tienes la capacidad de expandirte y de abrirte. Con la postura estás enseñándole a tu mente una nueva forma de estar en el mundo. El budismo también enseña a escuchar el cuerpo a través de la práctica del escaneo corporal. Te tumbas o te sientas en silencio y recorres con la mente cada parte de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. En cada zona te detienes, observas, reconoces si hay tensión, dolor, calor o frío, y simplemente lo aceptas sin juzgar. Esa observación es una forma de dar espacio a todo lo que has ido guardando sin darte cuenta. Y al dar espacio, el cuerpo empieza a soltar. Recordemos que muchas veces la mente quiere olvidar, pero el cuerpo recuerda. Por eso, cuando trabajamos con la respiración, la postura, el movimiento consciente, no solo estamos relajándonos, estamos liberando memorias que quedaron atrapadas. Es un proceso de limpieza profunda que complementa la transformación mental. El cuerpo es, en el fondo, un maestro silencioso. Nos habla con sensaciones, con tensiones, con síntomas. Cuando aprendemos a escucharlo sin miedo, descubrimos que nos guía hacia lo que necesitamos soltar. El camino budista nos enseña a tratarlo con la misma compasión con la que tratamos a la mente, sin juicio, con paciencia, con ternura. Al integrar mente y cuerpo en la práctica, la liberación se vuelve completa. La creencia limitante no solo se disuelve en el pensamiento, también se disuelve en la respiración, en los músculos, en la energía vital. Y entonces sentimos una ligereza que no es solo mental, sino física y espiritual. El camino de la transformación, vivir ligero y libre de patrones. Después de recorrer este viaje, hemos visto cómo nacen nuestras creencias limitantes, cómo se convierten en cadenas invisibles, cómo encontrar su raíz, observarlas con atención plena, soltar la vieja historia y sembrar nuevas semillas de compasión. También hemos descubierto que el cuerpo guarda huellas y que puede convertirse en un maestro que nos ayude a liberar lo que la mente repite. Pero ahora surge una pregunta importante: ¿cómo sostener todo esto en la vida diaria? Porque no basta con tener un momento de claridad en la meditación o un instante de liberación en la práctica. El verdadero reto es llevarlo a nuestro día a día, a las conversaciones, al trabajo, a las relaciones, a los momentos de soledad. Ahí es donde el budismo se convierte en un camino vivo, no en una teoría. El Buda enseñó que la mente, igual que un jardín, necesita cuidado constante. No basta con arrancar una mala hierba una vez. Si dejamos de cuidar, otras volverán a crecer. Por eso el camino de la transformación es un compromiso diario. No un esfuerzo forzado, sino una dedicación amorosa, como quien riega cada mañana sus plantas.
La primera herramienta es la práctica constante de la atención plena. No hace falta estar en un templo ni en un retiro para practicarla. Puedes hacerlo mientras lavas los platos, mientras caminas hacia el trabajo, mientras escuchas a alguien hablar. Estar presente en cada instante, notando tu respiración, tus pensamientos, tus emociones, y recordándote, esto es solo una nube que pasa. Esa constancia va debilitando los patrones que antes parecían indestructibles. La segunda herramienta es la compasión hacia uno mismo. Habrá días en los que las viejas creencias volverán a aparecer. Eso es normal, porque la mente está acostumbrada a repetir lo conocido. Lo importante es no caer en la trampa de juzgarte por ello. En lugar de decir otra vez estoy igual, puedes decir estoy aprendiendo, me doy tiempo, me trato con paciencia. Cada vez que haces esto, plantas de nuevo la semilla de amor bondadoso en tu interior. La tercera herramienta es crear rituales diarios que te recuerden tu compromiso con el cambio. Puede ser encender una vela cada mañana mientras respiras en silencio 3 veces. Puede ser escribir cada noche una frase amable hacia ti mismo. Puede ser dedicar unos minutos a caminar en silencio sintiendo cada paso. No importa la forma, lo que importa es la continuidad. Esos pequeños rituales crean nuevas huellas en la mente, que poco a poco sustituyen a las antiguas. La cuarta herramienta es rodearte de recordatorios de tu práctica. Puede ser un texto inspirador del Buda, una frase que resuene contigo, una piedra o un objeto que coloques en un lugar visible. Cada vez que lo mires, recuerda que ya no eres esclavo de las viejas cadenas, que estás en un camino de transformación. La mente necesita anclas para no perderse en la inercia. La quinta herramienta es vivir para los demás tanto como para ti mismo. El budismo enseña que la verdadera libertad no se alcanza solo pensando en uno mismo, sino compartiendo esa libertad con los demás. Cuando descubres que también otros sufren por sus creencias limitantes, nace en ti un deseo de ayudar, de inspirar, de acompañar. Ese deseo te fortalece, porque cada vez que ayudas a alguien a soltar sus cadenas, también se debilitan las tuyas. El camino de la transformación no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Momentos en los que sentirás ligereza y momentos en los que reaparecerán las viejas voces. Pero cada vez que vuelves a la práctica, aunque sea por un instante, estás caminando en la dirección correcta. La transformación no es un evento puntual, es un proceso continuo, una forma de vivir. El Buda comparaba el despertar con encender una lámpara en una habitación oscura. Al principio, la luz es pequeña y la oscuridad parece inmensa. Pero con cada práctica, con cada respiración consciente, con cada gesto de compasión, esa luz se hace más fuerte. Y llega un día en que la oscuridad ya no tiene poder. Lo mismo ocurre con las creencias limitantes, al principio parecen invencibles, pero con constancia se vuelven débiles hasta que desaparecen. Vivir ligero y libre de patrones no significa no tener nunca pensamientos negativos. Significa que esos pensamientos ya no te atan, ya no deciden por ti, ya no gobiernan tu vida. Puedes escucharlos y dejarlos pasar, como un viajero que ves de lejos y que no necesitas invitar a tu casa. Esa libertad es posible aquí y ahora, no en un futuro lejano. Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que sueltas una voz interna de crítica, cada vez que eliges compasión en lugar de dureza, estás experimentando esa libertad. Y poco a poco se convierte en tu forma natural de vivir. El camino de la transformación es, en esencia, el mismo camino del despertar que enseñó el Buda: reconocer el sufrimiento, comprender su causa, dejarlo ir y cultivar un modo de vida más sabio y compasivo. No se trata de convertirse en alguien distinto, sino de descubrir lo que siempre estuvo ahí: una mente clara, un corazón abierto, una vida más ligera. Y así llegamos al final de este recorrido. No como quien cierra un libro, sino como quien abre una puerta. Porque el verdadero viaje empieza ahora, en tu propia vida, en cada respiración, en cada paso que das. Ese es el camino de la transformación: vivir despierto, libre y ligero, sin cadenas invisibles, con la mente abierta como un cielo sin nubes. Querido místico, hemos recorrido juntos un viaje profundo a través de nuestras creencias limitantes. Hemos visto cómo nacen, cómo se convierten en cadenas invisibles, cómo volver a su origen, soltarlas y transformarlas con compasión y atención plena. También hemos descubierto que el cuerpo guarda memorias, y que podemos liberarlas a través de la respiración consciente. Y, sobre todo,
hemos comprendido algo esencial, que el camino de la transformación no es un destino lejano. Sucede aquí y ahora, en cada respiración, en cada paso, en cada instante en que eliges soltar y vivir con ligereza. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha dado claridad o paz, te invito a compartirlo con quienes también estén caminando este sendero. Quizá estas palabras sean la semilla que alguien necesita. Y recuerda siempre: tu verdadera esencia no son esas voces limitantes. Tu verdadera esencia es la claridad, la compasión y la libertad que siempre han estado en ti. Gracias por caminar juntos en este viaje. Que estés en paz. Que estés libre de sufrimiento. Que vivas con alegría.